defensa de los derechos de los trabajadores o de los sectores pobres, asociaciones como los sindicatos de reivindicación de salarios y mejores condiciones de trabajo, lucha por derechos sociales, por identidad, por condiciones de vida. Normalmente esto no es incluido en el concepto de economía solidaria, pero creo que a partir de la definición de la economía como un objeto multidimensional, es más, en muchos casos no se puede separar la producción de estas dimensiones. Pero hay otro concepto de solidaridad que tiene que ver con la solidaridad con el otro, ya no utilitaria para aquel que es el actor de la economía solidaria, sino una solidaridad no utilitaria, una solidaridad que tiene que ver con el don, que tiene que ver con la reciprocidad, que por ejemplo se puede manifestar en formas como el comercio justo. Y también en una economía solidaria hay que incluir a mi criterio acciones del Estado que por ejemplo tienen que ver con la redistribución. La redistribución es un mecanismo de la solidaridad a nivel societal a través de transferencias monetarias que se han generalizado en América Latina, pero también de la producción de bienes públicos gratuitos, de bienes públicos subsidiados, de la redistribución de activos, como puede ser una reforma agraria. Esto es parte de una economía solidaria, a veces presente, a veces no. Los sistemas de seguridad social universales, que incluso están incluyendo ahora a las compañeras que han hecho trabajo doméstico históricamente, son parte de una solidaridad y no tienen mucho que ver o nada que ver con las actividades micromercantiles en que a veces nos centramos. Pero hay un nivel que no es micro ni es meso, que es el nivel sistémico. A este nivel lo que pensamos es en la sociedad, si la sociedad es solidaria o no. Y obviamente enfrentamos la propuesta neoliberal de liberar al mercado para que se autorregule, que en realidad no es un mercado autorregulado como mecanismo, sino que está regulado por los grandes monopolios, por los grupos económicos y por sus actores. Entonces, hablar de una sociedad con una vinculación distinta con la economía implica encontrarse en un espacio de fuerza, de lucha hegemónica contra esta propuesta neoliberal. Obviamente participamos de la visión polanyiana de que no hay un único principio de organización de la economía y de integración social de la economía, sino que hay una pluralidad de formas de encastramiento de la economía en la sociedad. Esta visión nos permite pensar que hay una diversidad de formas económicas. Entonces la cooperativa es una forma económica, pero la comunidad es otra forma económica. Y hay redes que no forman parte del mundo de las cooperativas, pero donde hay cooperación, donde hay reciprocidad, como pueden ser las redes de software libre, por ejemplo, que también son muy grandes y que juegan un papel económico crecientemente importante. La otra cuestión que viene de esta visión polanyiana es la historicidad del actual capitalismo periférico y por lo tanto la posibilidad de pensar que se puede construir otro sistema, que se puede construir otra sociedad. Y acá entra lo político, que a lo que me voy a referir con más detalle después. Entonces, para esta segunda visión, la economía social y solidaria es también el contenido y el sentido de prácticas sociales de construcción de sistemas y no ya esto obviamente está vinculado con lo meso y lo micro, pero estamos pensando a un nivel societal, sistemas económicos que producen y reproducen otra sociedad. La idea, la metáfora, la vivencia del buen vivir que nos proponen los pueblos originarios andinos y otros, guaraníes, en muchos lugares hay el equivalente de esto, dan una idea de qué otra sociedad es la que querríamos, para la cual querríamos construir una economía o hacer que se desarrolle esa economía. A mí me parece útil hacer pasar revista muy rápidamente a principios de acción, muchos de los cuales están en la práctica de quienes impulsan, sean ONGs, universidades, pero organizaciones sociales, líderes sociales, comunidades, impulsan una economía solidaria. En primer lugar, me parece importante destacar y explicitar que para nosotros economía y ética no están separados, sino que son consustanciales.
La propuesta neoliberal tiene una ética que es la ética del mercado, que no vamos a desarrollar ahora, pero no es que no tenga ética, tiene un deber ser, cómo debe comportarse una persona racional en este mundo económico contemporáneo. Nuestra propuesta es que, implícita o explícitamente, el principio ético que nos orienta es el de reproducción y desarrollo de la vida humana y de la naturaleza. Este es el principio ético que subsume a los principios de acción y a las instituciones económicas si tenemos esta perspectiva de la economía social solidaria. Ahora, ampliando el esquema de principios que plantea Polanyi, nos parece que podemos categorizar varias formas adicionales que nos dan lo siguiente. En lo relativo a la producción, ¿qué buscamos lo que impulsamos la economía social solidaria o lo que la practicamos? Trabajo digno para todos, acceso de los trabajadores a medios de producción, incluidas todas las formas de conocimiento, desarrollo de formas de cooperación solidaria, autogestión colectiva de las condiciones generales de la producción y la reproducción, o sea, no solo a nivel micro de establecimiento que se ubica en el mercado, sino crear, y en el mundo campesino se ve eso cuando, por ejemplo, se maneja el agua con las juntas de regantes en los países andinos, la producción socialmente responsable. Esto es un factor que muchas veces no está presente. Ya estamos muy centrados en producir, vender y tener un ingreso neto, pero la responsabilidad social de la producción tendría que ser una dimensión en el ámbito de la producción. Los principios referidos a la distribución y redistribución serían, por ejemplo, la justicia social, la garantía de la reproducción y desarrollo de la vida de todos, no solo de los que están ubicándose en el campo de las prácticas de la economía social solidaria. Esta es la solidaridad hacia nosotros de que hablábamos, a cada cual según su necesidad y su trabajo, no explotación del trabajo ajeno, redistribución del excedente. En lo relativo a la circulación, autosuficiencia. Esto es algo que normalmente está olvidado, con esta impronta de inserción y de reinserción en el mercado excluyente. La autarquía, la soberanía alimentaria, por ejemplo, la dimensión societal e incluso más allá de eso, es un principio de autarquía importante, pero las unidades domésticas, la producción para el propio consumo, es fundamental. Es más, la viabilidad de los emprendimientos mercantiles depende mucho de la economía doméstica. Y muchos de ellos no se pueden entender como planes de negocio, microplanes de negocio, si no se ven dentro de la lógica de una economía doméstica o comunitaria o familiar. La reciprocidad es otro principio referido a la circulación de los bienes. El sistema de seguridad social, por ejemplo, es un mecanismo de seguridad de reciprocidad importante. Y luego tenemos, por supuesto, el intercambio, donde impulsamos que el comercio justo, que no haya costos de intermediación y explotación en la circulación, porque la explotación no es solo el proceso de producción, ponerle límites al poder del mercado y controlar el dinero, que no sea un camino de la usura, un camino de la especulación, que el dinero se convierta, sea una vez más medio de cambio más que otra cosa. En lo relativo a principios de coordinación, la comunidad como organismo de comunicación, como forma de comunicación de la producción, pero también el mercado regulado por el Estado o a veces por organizaciones sociales, y la planificación, que como vamos a ver es un principio que está renaciendo ahora en algunos de los países que me voy a referir. Y relativos al consumo, nosotros tenemos que incorporar una responsabilidad por el consumo. Entonces, avanzar hacia una economía social y solidaria implica hacerse cargo del principio de consumo responsable, de consumir lo suficiente, de no apoyar al consumismo. Esto en equilibrio con la naturaleza, y además no pensar que el consumo es consumo de bienes y servicios, sino que es producción de satisfactores. Ese mismo bien, en el seno de unas relaciones sociales o de otras, genera un modo de vida, un modo de felicidad absolutamente distinto. La economía social y solidaria no puede estar centrada en el acceso a bienes y en el acceso al consumo. Es una dimensión necesaria, pero tenemos que cualificar esa actividad de reproducción de la vida pensándola como satisfactores sinérgicos.
Y hay una serie de principios transversales, como que apoyamos la libre iniciativa y la innovación socialmente responsable, el pluralismo, la diversidad de formas, la no discriminación de personas, esta solidaridad como reconocimiento del otro, personas o identidades o comunidades. Deberíamos buscar la complejidad, no la especialización, buscar la sinergia en las actividades y buscar la calidad y no solamente la eficiencia en términos del mercado. Y la territorialidad es un principio fundamental que atravesaría todas las formas de economía social y solidaria. Y finalmente la democracia, pero no la democracia formal, sino la democracia sustantiva, sobre lo cual no voy a ponerme ahora a hablar. En esto me parece que hay una dimensión importante también, y es el concepto de trabajadores. Me parece que tenemos que expandir el concepto de trabajadores para pensar no solo en los que están trabajando, no solo en los que se están insertando a través de un trabajo mercantil, sino todo el trabajo doméstico, por ejemplo, que hoy está en estos países que me voy a referir, ha estado siendo reconocido como una forma socialmente útil de trabajo, incluso hasta remunerado, que es un aspecto de ese reconocimiento. Pero también los desocupados, también los desempleados, también los que tienen dificultades para ingresar y que no forman parte de la clase trabajadora activa que puede efectivamente participar en el proceso productivo. Ahora, en todo esto hay una diversidad de problemas. El que acabo de plantear es uno. Creo que ampliar el concepto de economía social solidaria, incorporar la economía popular como base es un problema que hay que resolver y que no está bien resuelto. Un segundo problema es el que tiene que ver con las dificultades a partir de una situación de tanta pobreza en la cual empiezan a establecerse estas nuevas búsquedas, la dificultad para superar la matriz asistencialista de la focalizada, además, que es una herencia que tenemos del neoliberalismo, y focalizada en la pobreza extrema, porque en general vemos que estas actividades están orientadas a integrar a los más pobres. O sea, no está planteado como una visión que va más allá de los pobres. El concepto de pueblo referido a los más pobres solamente nos parece limitado para esto. Entonces es un problema de concepción y de alcance y de prácticas. Después voy a hacer referencia a esto, pero en principio puedo anticipar, me parece que no hay una opción entre asistencia y autogestión y autoempleo, que necesitamos no la asistencia en listo, pero sí la asistencia a través de la redistribución es fundamental, como dije antes, y no es que se puede decir vamos a sustituir la asistencia por el autoempleo. Esto es inviable y no tiene sentido, porque el objetivo es la reproducción en las mejores condiciones posibles de la vida. Y es un tema de justicia social, redistribuir, y eso se hace en buena medida a través de las llamadas políticas sociales, que en realidad son parte de la economía. Otro problema que enfrentamos es la necesidad, a mi juicio, de pasar de un enfoque muy mercantilista, muy mercantil, donde sí se apoya el asociacionismo solidario y hay una búsqueda de eficacia para integrarse al mercado, donde se produce y se vende lo que tiene demanda. El enfoque mercantil quiere decir otra cosa, que se produce aquello que va a tener una demanda efectiva en el mercado, y eso no es las necesidades. Solo una parte de las necesidades se expresan en el mercado. La economía social solidaria apuntaría a resolver las necesidades de todos a través de satisfactores sinérgicos. ¿A qué enfoque tendríamos que pasar? A uno donde el objetivo no es solo lograr, ese es importante en esta economía, pero no solo lograr ingresos y alcanzar el consumo para grupos particulares, sino contribuir a producir responsablemente esos satisfactores de que hablábamos antes. Y esto incluye el trabajo no mercantil al que hice referencia antes. También es necesario pasar del nivel micro al nivel meso, por lo menos, y de ambos a nivel sistémico. Es decir, avanzar en un programa de transición hacia otra economía en confrontación con el sistema económico actual. Y esto
tiene que ver con la política. Si los tres niveles están articulados, los tres son políticos. Si nos quedamos a nivel micro, la política prácticamente no tiene mucho que hacer con esas prácticas que estamos haciendo. Ser autogestionario no es de por sí político. Es posible y conveniente avanzar en estos tres niveles, micro, meso y sistémico, y abandonar la matriz asistencialista. Esta es una pregunta que creo nos tenemos que hacer, no hay una única respuesta. Yo di alguna idea de lo que pienso al respecto. También es necesario que nos preguntemos si es posible, en la situación actual, en el juego de fuerzas actual, pensar en un cambio sistémico, o si es una mera utopía. Me parece que tenemos que encarar esa cuestión. ¿Es posible introducir con fuerza la ética en un mundo muy pragmático, donde se trata de resolver las condiciones de grupos particulares? ¿Es posible pensar en una institucionalización sistémica nueva, de nuevas prácticas económicas que producen y reproducen otra sociedad o pueden reproducirla? ¿Son estas preguntas que tienen sentido hoy con la urgencia de los problemas que hay? Son cuestiones que digo que tenemos que debatir. Pero esto no se puede decidir desde la teoría, ya no. Alguna vez creímos que esto se podía resolver desde la teoría. La izquierda del siglo XXI tiene que reconocer que no hay teoría a priori que orienta nuestras prácticas. Hay muchos cuerpos teóricos, hay muchos conceptos, los necesitamos, pero no tenemos la teoría de la historia, no tenemos la precisa sobre quién es el sujeto histórico o aquel tipo de planteo que lo hicimos en el siglo pasado. La teoría se hace al andar. Ahora, ¿cómo avanzamos? Usando el concepto que retomó Boaventura de la heterotopía, una manera de avanzar es ver las experiencias que se están dando, aprendiendo de ellas y pensando, repensando y teorizando a partir de estas propuestas. Como lo que yo he planteado como propuesta adicional, desafío, es pensar a nivel sistémico, de lo que vamos a hacer referencia después es a experiencias donde se trata de cambiar a nivel sistémico, y esos son los casos de Bolivia, Ecuador y Venezuela y sus propuestas de construir otra economía. En todo caso, estos procesos hay que verlos como procesos incompletos, como procesos contradictorios, como procesos de transición desde un sistema capitalista, periférico, explotador, desigual, etc., hacia algo que no está totalmente claro qué es, desde el punto de vista de las instituciones concretas. Entonces paso revista rápidamente, y no puede ser de otra manera, a esos tres países. En Venezuela encontramos un proyecto de reconstrucción de la economía y la sociedad desde el Estado. Esto ha sido visto muy negativamente. En muchos casos, el lenguaje de esta revolución se habló de economía social, de economía comunal, de economía popular, de economía del poder popular. Al principio lo que se planteaba era la democratización del mercado y el capital. Luego se habló de la construcción del socialismo del siglo XXI. Hubo leyes que trataron y que institucionalizaron nuevas formas de organización. Se habló de un sistema económico comunal. Se planteó la creación de empresas de propiedad social directa comunal, donde hay cooperativismo, pero no es solo eso, con dos instancias, donde el Estado jugaba un papel de transición, donde directamente las comunidades tenían la perspectiva. Se les planteó como tarea el desarrollar la soberanía alimentaria en un país como Venezuela, que importa casi todo lo que consume. En este caso, la asociación es voluntaria, es si esas comunidades deciden organizarse o no. Un problema que hubo en este proceso, que del Estado hacia abajo, es que se le da un Estado, no solo una economía. Es un Estado burocrático que se resistió a este proyecto. Por eso se crearon instituciones como las misiones, donde se movilizaba la sociedad para resolver problemas como el analfabetismo, la salud o el empleo. Esto generaba nuevos sujetos sociales y es una manera de hacer economía social y solidaria, donde nos hacemos cargo de las necesidades de otros. Paso rápidamente a Bolivia, hacia un sistema económico de raíz comunitaria. En este caso, el MAS planteó, y la Constitución, los movimientos sociales, que son los que promovieron, generaron las condiciones para el cambio de gobierno, lo mismo que pasó en Ecuador, promovieron una constituyente, y ahí
en el nuevo mandato constituyente está que el sistema económico tiene que ser social y solidario. Se habla de, perdón, estoy hablando de Bolivia. Se habla de una economía plural, comunitaria, estatal, donde hay formas diversas. La comunitaria, la estatal, la privada, la social cooperativa, donde se habla de complementar el interés individual con el bien vivir colectivo, donde la provisión de bienes públicos y la redistribución de los excedentes está en la Constitución, donde la planificación vuelve a tomar un lugar, donde se afirma que se van a respetar y se va a reconocer y proteger la organización económica comunitaria en un país donde los pueblos originarios y el campesinado son fundamentales, que se va a dar preferencia a estos sectores en las compras del Estado, que se van a fomentar las cooperativas, que va a haber redistribución del ingreso. Se han hecho cosas como darle personería jurídica a las comunidades. El Estado tiene un problema cuando tiene políticas que redistribuyen recursos, que tiene que dejar cuenta de a quién le dio los recursos, y hay todo un sistema que dice que si no se tiene personería jurídica y si no se es una persona, esto no se puede hacer. Bueno, acá se le ha dado personería jurídica a las comunidades, algo que en Ecuador todavía no se terminó de resolver. Se habló del acceso a la tierra, etc. En Ecuador se habla, en la Constitución, de un sistema económico social y solidario. Todo el sistema económico. Y se reconocen diversas formas económicas. Las empresas públicas y privadas, empresas mixtas, las familiares, las domésticas, las autónomas, las comunitarias, las asociativas y las cooperativas. Estas tres últimas, comunidades asociativas y cooperativas, son llamadas economía popular solidaria. La Constitución no habla de la economía popular, habla de una economía donde hay economía pública, economía empresarial y economía popular solidaria, pero está olvidado que hay una economía popular que no es solidaria. La Ley de Economía Popular Solidaria que se creó en las instituciones como el Instituto de Economía Popular Solidaria, se logró que incluyan a la parte de la economía popular no solidaria como objeto de esas leyes. Entonces se habla de las unidades económicas populares que incluyen formas, incluso las formas informales así llamadas, se le da fácilmente un reconocimiento jurídico y se plantean políticas para desarrollar su lado solidario. En el campo de las finanzas solidarias esto ha sido muy importante, pero bueno, esa constitución, como la de Bolivia, habla de que la naturaleza tiene derecho. En el caso de Ecuador dice eso expresamente. Por ejemplo, afirma taxativamente que el agua no puede ser privatizada. O sea, hay avances importantes sobre la economía. Algunas conclusiones que podría yo sacar apuradamente de estos. En varios de nuestros países, en esos tres, habría que ver nosotros que estudiamos en ese proyecto, cómo nos caracterizamos. Hay la tendencia a redefinir qué se entiende por economía, poniéndola al servicio de una ética de la vida, priorizando a las víctimas del sistema. Esto puede ser dando lugar al reconocimiento de un sector de economía social solidaria, popular solidaria, comunitaria solidaria, o como un sistema completo de economía social y solidaria. No hay un único camino para avanzar en esta institucionalización de la economía social solidaria. En estos tres países hay un proceso político que posibilitó esto, donde los movimientos sociales jugaron un papel fundamental. Implica un cambio en el régimen social de acumulación, al que se hizo mención antes. Pero además hay otra cosa, en Bolivia y en Ecuador esto se vincula con una lucha contra la modernización como proceso que algunos de los gobiernos de estos procesos quieren continuar. O sea, el neodesarrollismo, entre otras cosas, quiere decir continuemos, completemos lo que el neoliberalismo no quiso. Modernicemos, uniformemos las formas productivas, por ejemplo, para que sean más eficientes. Entonces hay unas contradicciones distintas en este caso y explicitadas por movimientos sociales que luchan por eso. La idea del buen vivir o del vivir bien está presente en estas dos sociedades y es muy interesante cómo la sociedad el resto de la sociedad tiene dificultad para institucionalizar el buen vivir. Hay un plan de desarrollo nacional en Ecuador al que se le cambió el título. En vez de plan de desarrollo se lo llama plan del buen vivir, pero es el mismo plan, ¿no?
o en Ecuador hay un gran desarrollo del cuantitativismo, de los indicadores de todo tipo, entonces está buscando cómo convertir en números el buen vivir. Y el buen vivir tiene que ver fundamentalmente con calidad, tiene que ver con vivencias, con lo cualitativo, no se puede reducir a indicadores cuantitativos. Si bien estos juegan un papel importante. Entonces, institucionalizar, aunque haya una constitución, no es tan sencillo. Gracias. Hay otro problema que es la tentación. Si estamos hablando de cambio sistémico, estamos hablando de política y sistema político y movimientos sociales que permitieron que hubiera gobiernos con un sentido popular, respetando y mejorando incluso las reglas de la democracia formal. Venezuela tuvo 7 elecciones, ni más ni menos, en el periodo hasta que falleció Chávez. Pero hay una tentación a caer en el jacobinismo, una tentación a producir la relación líder-masa y a dejar de lado las organizaciones sociales intermedias. Esto lo vemos incluso en Argentina. No voy a hablar de Brasil y Uruguay, que me parece que no es tal cual como se dan las cosas. Hay otro problema que es, el problema es cómo se construye una economía y cómo se la defiende sin movimientos sociales con autonomía relativa, dependiendo del Estado y dependiendo del gobierno. Si el gobierno pierde las elecciones, ¿quién va a sostener esto si los sujetos sociales han sido dejados de lado en ese proceso? Otro problema es que la reinstitucionalización se hace en un campo global de fuerzas, de redefinición de fuerzas, una gran vertiginosidad donde el neoliberalismo creó toda una institucionalidad que hace difícil cambiar las economías, y entonces estos procesos tienen que dar respuestas regionales, como es UNASUR, como es la posibilidad del Banco del Sur, como es el AC, como es el ALBA, y esto se está dando, aunque de una manera muy limitada, porque hay la tentación también de quedarse a nivel nacional. Y ahora tenemos, por ejemplo, el Ecuador, que está firmando un tratado de libre comercio con Europa, que no parece ir muy en el sentido de esta propuesta que se ha planteado en la Constitución. Un último problema es que hay que articular tiempos, y hay un tiempo particular, que es el tiempo electoral, que juega un papel fundamental. Estos gobiernos, que tienen una enorme legitimidad inicial, tienen que sostener esa legitimidad. Y en buena medida esto es porque la gente, el pueblo, ha sentido que sus condiciones de vida cambiaron inmediatamente. No es sacrificarse hoy para lograr desarrollo a futuro. Esto en buena medida es por el uso que se hizo de la renta internacional por los precios altos de las commodities. Pero eso está cambiando. ¿Cómo se va a construir la legitimidad? Ya no puede ser con una determinación tan económica, y la política contrahegemónica tiene que jugar un papel. Ya termino. Entonces, estos procesos se pueden caracterizar, y esto tiene que ver con el libro que armamos con Jean-Louis sobre reinventar la izquierda, como procesos nacional populares, antineoliberales, antiimperialistas, con orientación popular, con democracia formal, no necesariamente democracia sustantiva. Pero yo diría, salvo en el caso de Venezuela, no son anticapitalistas. Es más, García Linera, el vicepresidente de Bolivia, dijo que el proyecto era en 40 años tener un capitalismo de base comunitaria. Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Cómo se entiende esa propuesta? Y hay una contradicción política importante que nos tiene que preocupar, y que estos proyectos de cambio sistémico, que va mucho más allá que la microintervención para desarrollar formas autogestionarias, cooperativas, que es un trabajo de hormiga fundamental, pero que en sí mismo no va a cambiar el sistema, es que hay una contradicción entre el pragmatismo cortoplacista y esta propuesta neodesarrollista y esa propuesta de institucionalización del principio ético de la vida. Esto se ve, por ejemplo, en la disputa alrededor del extractivismo, que va en contra del principio de reproducción de la vida, pero que parece ser el modo de captar excedentes, porque no son economías industriales donde hay una gran producción de excedentes, son economías con una burguesía compradora que no tiene la capacidad de generar excedentes, y es la fuente de la redistribución, de la inversión en la creación de nuevas economías.
Acá lo fundamental es, podemos tener una mirada estratégica, pero la política es contingente. Hay momentos que si no se aprovechan, es muy difícil volver a recuperar. Y tal vez en Brasil pasó algo así en algún momento. Si no se aprovechan esos momentos, no se puede dejar para después, porque la política está cambiando, la correlación de fuerzas cambia, y desde ese punto de vista, termino, la política es central para la economía social y solidaria. Muchas gracias. Muito obrigada, José Luiz Corrádio, por essa intervenção que acho que abriu já o caminho, porque a Isabel Linca vai falar sobre a Bolívia, a partir do caso da Bolívia, sobre a questão da economia solidária da Bolívia, se é um sujeito político. Bom dia. Informação errada, então. Bom dia. Primeiro, agradecer aos organizadores da conferência e, de antemão, pedir desculpas pelo mau português, mas resolvi falar em português e vou tentar fazê-lo, apesar de ter escutado muito espanhol dos colegas, que vai me dificultar ainda mais mal falar portunhol. Os organizadores da conferência me pediram falar sobre o que eu posso falar sobre a dinâmica regional latino-americana, apesar de eu ter uma trajetória de pesquisa primeiramente na Bolívia. Recentemente comecei a trabalhar sobre o Brasil em parceria com colegas da Universidade Federal de São Carlos, em especial os professores André, Fábio Sanches e Jacob Lima, do Departamento de Sociologia. Então, eu sou pesquisadora do IRD, Instituto de Pesquisa para o Desenvolvimento da França, e faz uns 10 anos que comecei a pesquisar sobre a economia solidária na Bolívia, e mais ou menos faz um ano que estou me interessando para o Brasil. Esta trajetória de pesquisa generou um questionamento sobre a diversidade e o sentido comum da economia solidária na região. Para mim, estamos diante de um desafio que já foi planteado brilhantemente pelos companheiros, o neoliberalismo, a contradição entre modernidade alternativa, o bom viver, e a continuidade de uma visão de progresso e de modernização que resulta agora na coisa que podemos chamar de forma positiva novos desafios para a democracia, ou seja, uma nova etapa de democratização na qual já não tem um inimigo central, como foi em seu tempo o neoliberalismo, sino que realmente uma nova etapa de aprofundização da democracia com diferentes caracteres na região. Eu diria a crise moral e política no Brasil, o risco de uma reação conservadora em vários países da região, e em vínculo com isso o tema do neodesenvolvimento. Então, essa questão sobre a diversidade e o ponto comum, o sentido profundo comum entre várias correntes da economia solidária na região, tem lugar nesse contexto complexo de novos desafios para a democracia. Nesse contexto, eu comecei a tratar de visualizar umas 4 correntes da economia solidária que me parecem importantes. Não estou dizendo que isso são todas as correntes. Com certeza podemos pensar em mais correntes, mas eu penso que essas 4, a autogestão, a caridade cristiana, o viver bem dos povos indígenas, que eu penso que vai mais além de somente os povos indígenas, e também a solidariedade feminina. Eu distingo essas 4 correntes como sendo horizontes normativos, núcleos éticos, economias morais que formam parte desse sentido comum da economia solidária.
também sendo coerentes com trajetórias históricas significativas, das quais podemos partir para tratar de delimitar, de distinguir, de definir estes núcleos éticos que vão mudando segundo as condições históricas. Também dizer que no nível teórico, para mim é muito novo parar na dimensão moral. Normalmente eu sempre tive como um tipo de distância frente à questão moral, porque muitas vezes vai pelo lado da moralização e de certa instrumentalização dos pobres. Mas, ao mesmo tempo, eu estou sentindo que temos que construir uma crítica social que não deixa, de um lado, as relações sociais, as relações do capitalismo, do patriarcado, da relação pós-coloniais, mas que, ao mesmo tempo, tenta recuperar, em forma positiva, o sentido moral profundo, a motivação humana que está detrás dessas trajetórias. Então, nesta apresentação, vou tentar fazer essa coisa muito nova para mim, que é tratar de ter ambos lados, o lado da crítica clássica em base às relações sociais e algo que é tentativo de visualizar o sentido moral dentro de cada corrente. Também señalar, insistir que o trabalho que eu vou apresentar é muito tentativo. Se basa num trabalho mais detalhado na Bolívia, num trabalho muito recente no Brasil e em várias leituras, mas acho que realmente é uma contribuição para abrir a discussão e, em nenhum caso, é algo acabado, algo muito incipiente. Então, vou falar agora sobre essas 4 trajetórias, tentando de apresentar algumas etapas das trajetórias históricas que acho importantes para delimitar esse sentido moral e as questões das relações sociais. Primeiro, autogestão. Autogestão, falar sobre a autogestão no Brasil é quase falar sobre a economia solidária. Ou seja, aqui esta raiz tem cobrado tanta força que quase chegou a se identificar com a economia solidária mesma. Então, os princípios, os valores que formam o núcleo são bem conhecidos. O valor da cooperação, o valor da autonomia dos trabalhadores e o controle e posse dos meios de produção, seguindo a gerado com certeza dos meios de poder em forma mais geral. Talvez o que pode ser interessante é pensar como este núcleo organizativo, formas de organizar as práticas cotidianas, vai se insertando em contextos institucionais que vão mudando com o tempo, como este núcleo vai se adaptando, vai gerando novas perguntas em função a cada época histórica. Aí tem um primeiro momento que está ligado à história europeia, um momento que já falou Jean-Louis na primeira exposição, de um associativismo obreiro e camponês na Europa que afirma que não pode ter uma democracia política sem uma democracia econômica. Ou seja, esse momento de contradição profunda entre a democracia política, nesse momento representativa, e o capitalismo. Acho que tem uma ligação bastante forte com a história da autogestão na América Latina nesta época, mediante os migrantes europeus que vão desenvolver experiências cooperativistas, autogestionárias, também utopistas, como Franz Telius, em especial na região sul do país. Ao mesmo tempo, esta história já mantém uma pergunta, uma questão importante, que é a questão da relação com a economia popular, a economia urbana, a economia nas comunidades indígenas, nos quilombos, nas formas mais populares, não tanto vinculadas à migração, que já existem nesta região. E aqui é uma pergunta aberta, saber
em que medida essa visão de democracia política e econômica difunde entre esses dois meios, que são, por um lado, os migrantes europeus e, por outro lado, as formas mais locais, mais autóctonas, para falar desse modo. Vou passar a grandes saltos entre essas etapas. Por mim, com a Revolução Mexicana, com a chegada ao poder de Getúlio Vargas no Brasil, de Perón na Argentina, com a Revolução Boliviana, enfim, com todo o processo de construção de Estado Novo, de modernização que acaba com o período oligárquico, abre um novo período para a autogestão, no qual eu visualizo uma pergunta importante que dá de articulação com a modernização, por um lado, e de mantenimento de espaços de autonomia, por outro lado. Por exemplo, no caso das cooperativas agrícolas, por exemplo, na Bolívia, este momento é um momento de fomento mediante o governo para a criação de cooperativas agrícolas no quadro da política de marcha para o Oriente Boliviano. Ou seja, que já o governo vai fomentar a criação dessas cooperativas, mas, ao mesmo tempo, no plano local, essas cooperativas seguem sendo espaços de autonomia, de construção e de construção da comunidade. Então, é nesse doble nível de ser um espaço autônomo e, ao mesmo tempo, de ter articulação com o Estado. E acho que é uma tensão que até hoje segue presente na questão autogestionária. Com certeza, a época das chamadas décadas perdidas, os 80 e 90, é um momento chave para a reconstituição, a reatiração da perspectiva autogestionária. As experiências mais visíveis, talvez, são as fábricas recuperadas, em especial nos países da região, com um forte desenvolvimento industrial, como ser o caso da Argentina, do Uruguai, do Brasil em especial, com um nível de organização de movimentos, nomeados movimentos de apoio, de alianças entre essas fábricas, que realmente dá um novo ímpeto, uma nova dinâmica a esse movimento. Mas, ao mesmo tempo, é importante visualizar a existência de outras formas, talvez não tão ideais, não tão acabadas, não tão completas de autogestão. Por exemplo, antigas e novas cooperativas agropecuárias, que não têm o mesmo nível de integração do trabalho cooperado, que tem parcelas individuais, que somente têm a comercialização em comum, que às vezes são cooperativas de serviços, que não têm, enfim, o mesmo nível de integração, mas que são parte dessa renovação do movimento autogestionário. No mesmo sentido, grupos de mulheres que estão orientados fundamentalmente à reprodução ampliada da vida, não somente a geração de renda, são parte, no sentido amplo, desse movimento de autogestão, apesar de não ser, digamos, totalmente integrado, de ser uma autogestão em processo, como falávamos ontem e também falava Gerardo antes. Enfim, organizações de catadores que também são uma parte muito mais excluída, muito mais marginalizada e que plantear também questões de retirada baixa, enfim. O que quero dizer com esta análise histórico muito breve é que talvez o recuperar essa trajetória nos ajuda para visualizar novos desafios para a construção de um setor autogestionário, mas com fronteira aberta. Para mim, tem aqui uma tensão fundamental entre a necessidade de construir algo
que tenha peso, que tenha capacidade de gerar cadeias produtivas, de gerar um contrapeso à exposição direta com a lógica capitalista, de ser um setor, mas ao mesmo tempo que mantém